Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a ver un poco la visión a largo plazo de la adopción que tiene Michael Saylor y luego una confirmación de esa visión. La noticia que vamos a comentar, o el artículo que vamos a comentar es este. Michael Saylor proyecta Bitcoin a 21 millones de dólares y redobla su apuesta por Strategy. Hay que dejar claro que esa proyección de 21 millones de dólares, bueno, en realidad es entre 20 y 21 millones, es a 21 años vista, es decir, muy a largo plazo, no está hablando del corto plazo. Con esta proyección que estima crecimientos de Bitcoin del 29% de media eh, compuesto a lo largo de esos 21 años, pues estaríamos hablando, por ejemplo, tenemos aquí la tabla, he hecho con el 29%, que si estamos ahora en 74.000 el 2026 y subimos un 29%, vamos a suponer que en lo que queda de año, y el resto de años subimos un 29%, estaríamos hablando que, por ejemplo, para dentro de 3 años estamos en 204.000. Esa es la previsión de Michael Saylor. O sea, no está hablando de cosas exageradas en el corto plazo, está hablando de una previsión a 21 años. Por ejemplo, estaríamos hablando que dentro de 8 años estaría en 732.000, que sí que me parece mucho. Yo no creo que vaya a subir en un 29%, pero es la estimación de Michael Saylor, ¿vale? Yo pondría aquí otra cosa más moderada, pondría, pues no sé, un 20%, un 22%, vamos a poner un 22%, por ejemplo. Pues no estaría mal tampoco, ¿no? Un 22% de subida media anual que sea progresiva, pues nos estaría hablando de que en 6 años podría estar en 297.000, o sea, en 300.000 en 6 años. No estaría nada mal. Y con esta progresión, si siguiese así durante todos estos años, que no lo sé, que yo creo que esta proyección irá tendiendo a menos, es decir, igual los próximos 8 años sí que sube a un 22% de media, pero igual los siguientes sube a menos, igual sube a un 15% de media o 18% de media, entonces ya no nos daría tanto, ¿no? Pero que aún así en 21 años, evidentemente, 21 años es mucho tiempo, pues sí que podría llegar a precios bastante altos, ¿vale? Pero esto es una progresión muy de largo plazo. Pero lo que vamos a comentar es por qué cree Michael Saylor que se va a mantener esa subida tan fuerte del 29% de media anual, ¿vale? Porque sí que es verdad que el mercado está tendiendo hacia algo parecido a lo que él dice. No sé si con suficiente intensidad como para que llegue a estas subidas que él predice, pero sí que para que mantenga una subida bastante decente en los próximos años. Quizás, como digo, menos, no el 29% que él predice, pero pues un 20% en los próximos 5 años sí que es posible de media, o más, o un 22, un 23, no lo sé, y luego iría disminuyendo con el paso del tiempo. Quizás su objetivo es demasiado ambicioso, quizás en 21 años pues Bitcoin simplemente esté a 2 millones o 3 millones, pero son 21 años también, ¿eh? Que es mucho tiempo, ¿vale? Eh, Vamos a leer un poco la noticia para entender más o menos lo que piensa Michael Saylor. Nos dice que volvió a defender su tesis más ambiciosa sobre Bitcoin, que puede convertirse en el capital digital dominante del mundo. Esa es la idea central, que puede convertirse en el capital digital, la clave es que es digital, dominante del mundo, y llegar con el tiempo a 21 millones por moneda. En una extensa conversación, el presidente ejecutivo de Strategy detalló por qué cree que el próximo gran catalizador no será solo la adopción institucional, sino la creación de redes de crédito bancario y productos de rendimiento respaldados por Bitcoin. Vale, él cree que los bancos van a coger Bitcoin y van a crear productos financieros respaldados por Bitcoin y que eso va a sacar muchos Bitcoin del mercado, que todos los bancos van a hacer eso, que lo van a hacer porque la regulación lo va a permitir y entonces eso lanzará a Bitcoin. Eso es lo que nos está diciendo él. O sea, que él cree que los bancos van a hacer algo parecido que lo que ya está haciendo él. Él como empresa no bancaria lo está haciendo de una manera, pero los bancos cuando se apruebe la ley Clarity en Estados Unidos van a tener forma de hacerlo como hacen habitualmente sus negocios, es decir, coger los Bitcoin, hacer un producto respaldado por Bitcoin y emitirlo como crédito bancario o como capital digital, ¿vale?
Nos dice que Michael Saylor afirmó que mantiene una visión de 21 años para Bitcoin y estima un crecimiento anual compuesto cercano al 29% con un precio final de 21 millones de dólares. Ya hemos visto que más o menos es lo que sale. Si ponemos en el Excel aquí el 29% que dice Michael Saylor, nos sale que en 21 años estaría a 20.054.000, o sea, entre 20 y 21 que dice él. Porque aquí también pues serían entre 21 años, 21 años y medio. 21 años y medio llegaría a 21 millones más o menos, ¿vale? Que es lo que él más o menos dice. Bien, el Ejecutivo sostuvo que el próximo salto de Bitcoin dependerá de la adopción bancaria, la expansión del crédito respaldado por Bitcoin. Esto es clave, la expansión del crédito respaldado por Bitcoin, es decir, te dan préstamos respaldados por Bitcoin y la reducción de la rehipotecación en el ecosistema cripto. Él dice que, no vamos a leer el artículo entero, creo, dice que en el sistema cripto, como estos créditos respaldados por Bitcoin que se dan en los exchange, al estar en los exchange hay gente que utiliza los Bitcoin más de una vez para hacer estos créditos. Entonces se rehipoteca y esto no ocurriría en el sistema bancario. Con lo cual habría menos posibilidad de utilizar los Bitcoin más de una vez para hipotecarlos, ¿no? O para conceder crédito, ¿no? Y esto sería muy importante porque reduciría realmente la existencia de Bitcoins para este motivo, ¿no? Para otorgar créditos sobre ellos. No se utilizarían más de una vez y eso haría que fuesen todavía más escasos, ¿no? También defendió los nuevos instrumentos de estrategia y restó dramatismo al riesgo cuántico y reconoció que Ethereum lidera la carrera por tokenizar activos y valores. ¿Vale? Así que en el artículo va detallando todo eso y pues nos explica un poquito qué es lo que piensa respecto a esto que estamos hablando de dinero digital global que los bancos empezarán a utilizar como respaldo para los créditos. Cuando se le pidió traducir su tesis de crecimiento a precio, Saylor respondió sin rodeos, eventualmente ve a Bitcoin entre 20 y 21 millones. Según dijo, eso ocurrirá si el activo emerge como el capital digital dominante del mundo. O sea, para que se cumpla su tesis tiene que ocurrir esto. Pero ya vemos indicios, lo veremos con la noticia siguiente que vamos a comentar, de que esto ya está empezando a ocurrir. Y eso que todavía los bancos no tienen aprobada la ley Clarity. Pero esto está empezando a ocurrir, su tesis. Veremos luego si se cumple o si solo son unos bancos pioneros y luego tardan mucho tiempo en llevarse a cabo, pero de momento ya hay un banco que está haciendo algo parecido a esto que está diciendo Michael Saylor. Ahora lo iremos a ver. Para que eso suceda, identificó varios factores. El primero es el reconocimiento global de Bitcoin como activo legítimo de capital por parte de Estados Unidos, China, Europa y Japón. De momento, China no parece reconocerlo mucho. Japón y Estados Unidos yo creo que van más avanzados en ese sentido. Y Europa pues va siempre a rebufo y cuando vean que en Estados Unidos y Japón esto da beneficios, pues acabará reconociéndolo. Lo de China no lo sé. O sea que todavía hay un paso ahí al abismo en la teoría que no se ha dado. O sea, el primer reconocimiento global de Bitcoin como activo por parte de estos países no se ha dado en todos ellos. ¿Vale? Estados Unidos parece que lidera, Japón también parece que lidera por esa zona de Asia, pero China es reticente y Europa, ni se sabe por dónde van porque ni siquiera creo que ellos tengan claro los gobernadores de Europa por dónde quieren ir. Pero bueno, este paso nos falta, evidentemente, y todavía tardarán años en producirse. Por eso, quizás esa estimación de subida del 29% de media, para mí está un poquito inflado por parte de Michael Saylor. Pero bueno, en todo caso, él no necesita tanta subida para que su estrategia le salga bien, pero es su escenario, ¿no? Pues vamos a comentar su escenario, ¿no? El mío es un poco diferente, pero bueno, vamos a comentar lo que él piensa y yo creo que por una parte tiene razón, pero creo que va más lento de lo que él cree que podrá ir. Pero bueno. El segundo es la normalización regulatoria para que la banca pueda mantener Bitcoin como colateral sin penalizaciones severas bajo reglas como las de Basilea. Esto sí que está ocurriendo y si se aprueba la ley Clarity en Estados Unidos, creo que va a ocurrir.
en breve. Es decir, sí van a poder mantener Bitcoin como colateral para dar crédito, que es lo que está diciendo Michael Saylor, que ahora mismo se hace en los exchanges de criptomonedas, pero se reutilizan los Bitcoin varias veces para ofrecer rehipotecas sobre los mismos Bitcoin. Entonces, hace que no se necesite tener tantos porque lo utilizas varias veces para lo mismo, ¿no? Están bien protegidos, evidentemente, con las normas de liquidación que tienen los exchange para que no ocurra que no haya respaldo, pero se utilizan más de una vez y eso entonces hace que no haya necesidad de tanta demanda de Bitcoin para ofrecer esos créditos. Sin embargo, en el caso de la banca no se reutilizarían. Es decir, si utilizas unos Bitcoin para un crédito, no los puedes volver a reutilizar. Por estas normas, estas reglas regulatorias. El tercer punto es la expansión de vehículos financieros como los ETFs, que facilitan la entrada de capital institucional, pero el punto que más enfatizó fue otro, la creación de redes de crédito bancario respaldadas por Bitcoin. Creación de redes bancarias de crédito respaldadas por Bitcoin. Saylor explicó que los mineros generan en la actualidad unos 450 Bitcoin por día a un precio de 70.000 por moneda. Esto equivale a unos 30 millones diarios, cerca de 10.000 millones anuales de oferta orgánica disponible para la venta. Desde esta óptica, cada dólar, 10.000 millones de crédito nuevo que se destine a comprar Bitcoin absorbería en teoría un año completo de oferta minera. Cada 10.000 millones de dólares al año de crédito respaldado por Bitcoin absorbería la oferta minera completa. El empresario usó a Strategy como ejemplo. Dijo que su empresa vendió unos 10.000 millones en crédito digital y con ello compró el equivalente a un año de nueva oferta minera. Es decir, él solo ha comprado toda la oferta nueva de Bitcoin de este año. En este año. Es decir, ha absorbido todo. Todo. En un año, o sea, en unos meses ha absorbido lo de todo un año. Bajo la misma lógica, si bancos como JP Morgan empiezan a prestar contra Bitcoin como colateral, cada tramo de 10.000 millones de dólares de crédito tendría un efecto material sobre la oferta disponible. Si otras, como dice aquí, si otros bancos empiezan a hacer eso, lo mismo que está haciendo él, y está hablando solo de uno, JP Morgan, pero imagínate que se suman todos, pues absorberían muchísima oferta. Y nos dice aquí que la rehipotecación, el freno oculto que Saylor ve en Bitcoin es lo que ocurre en los exchange, pero que esto no ocurriría si son los bancos los que entran en el juego, ¿vale? Bueno, no me voy a enrollar más en esta noticia, pero quedaros con la idea esa porque ahora vamos a ver otra que está muy relacionada, ¿vale? Resulta que Goldman Sachs busca lanzar un ETF de Bitcoin que pague dividendos. El fondo propuesto todavía debe recibir aprobación de la SEC estadounidense. Como todavía no hay regulación, nos explica aquí en el artículo que lo va a hacer a través de exposición a Bitcoin en futuros y en opciones, etc. O sea, no va a tener los Bitcoin como respaldo, pero va en la misma línea que nos dice Michael Saylor. El producto se trata de un ETF que te da menos rentabilidad que los Bitcoin, pero a cambio también menos volatilidad. Es algo parecido que lo que ofrece STRC, el producto este de Michael Saylor, que acabamos de comentar, que han vendido 10.000 millones de ese producto para comprar Bitcoin. ¿Vale? STRC da un rendimiento mensual y no tiene apenas volatilidad. Pues Goldman Sachs quiere sacar un producto no igual, porque este sí seguramente tendrá más volatilidad, pero similar la idea. Porque la idea es, te voy a ofrecer, va a ofrecer a sus clientes este ETF, o sea, a sus clientes les va a ofrecer exposición a Bitcoin, pero es para clientes de riesgo más bajo, es decir, de los que son más aversos al riesgo, no quieren tener la exposición a Bitcoin porque es demasiado volátil, entonces
te fabrico un producto con el ETF, utilizando opciones como dijimos aquí, para darte una rentabilidad también periódica, es decir, se te va a pagar por ese producto como si fuese un rendimiento, como si fuese un dividendo, y vas a estar expuesto a Bitcoin, pero si sube mucho, no vas a ganar tanto, y si baja, no vas a perder tanto. Es decir, te voy a quitar volatilidad. ¿Cómo? Pues comprando opciones con parte del capital. Cuando el Bitcoin suba mucho, como has comprado opciones para cubrirte de posibles bajadas, no ganarás tanto, porque esas opciones valdrán cero, ¿vale? Entonces ganarás menos, estarás expuesto a Bitcoin, pero en una proporción menor al 1 por 1. Es decir, si tú compras Bitcoin y sube un 20%, ganas un 20%. Si compras este ETF, como parte del dinero no lo has utilizado para exponerte a Bitcoin, sino lo has utilizado para una parte para exponerte a Bitcoin y otra parte para cubrirte de posibles caídas, esa parte de cobertura de posibles caídas es como una prima de un seguro. Entonces vas a tener una rentabilidad menor porque solo has expuesto el 70% de ese ETF a Bitcoin y el otro 30% lo has utilizado para cubrirte con opciones. Con lo cual, si sube Bitcoin, pues ganarás menos que si tuvieses Bitcoin directamente. Pero si baja, como las opciones se pondrán en positivo, no perderás tanto como lo que baja Bitcoin. Entonces, y aparte de eso, te van a ir dando un rendimiento. Con lo cual, este tipo de productos no es lo mismo que está diciendo Michael Saylor, pero sí se empieza a parecer. Y en el futuro, cuando la ley Clarity esté aprobada y en el resto del mundo se empiece a utilizar Bitcoin como lo que nos ha dicho Michael Saylor en el artículo anterior, como el activo global de capital digital dominante, pues en ese momento todos los bancos empezarán a dar crédito respaldado con Bitcoin y tendrán que comprar esos Bitcoin y los empezarán a sacar del mercado. Esa es la tesis de Michael Saylor para la siguiente subida de Bitcoin. O sea, no solo es compras de empresas como ocurría el año pasado, de la propia MicroStrategy o Metaplanet o todo este tipo de empresas que han ido posicionándose en Bitcoin, sino que los bancos ofrecerán créditos respaldados por Bitcoin. Y no me extrañaría que la idea de Michael Saylor en el futuro sea también sacarle rendimiento a los Bitcoin que está acumulando ahora. Él está acumulando ahora muchos Bitcoin y no se está preocupando de sacar una rentabilidad a esos Bitcoin como sí lo está haciendo Metaplanet, porque creo que está esperando a la aprobación regulatoria para luego hacer algo parecido de lo que nos está diciendo. Es decir, ofrecer crédito respaldado por Bitcoin. Y de esa manera saca una rentabilidad para pagar esos intereses por las acciones de STRC que ofrece un rendimiento, evidentemente, ¿vale? O sea que yo creo que Michael Saylor no nos está diciendo toda la jugada. Él sabe lo que va a hacer en el futuro, pero ahora está más preocupado por acumular todo lo que pueda, antes de que el precio suba mucho. Porque cuando el precio suba mucho, pues igual es cuando tendrá que empezar a pensar en sacar el rendimiento. Pero no es lo mismo sacar el rendimiento. Imaginaros que Bitcoin se multiplica por 4 en los próximos, no sé, 5 años, vamos a poner, por 4. Si Michael Saylor ha conseguido acumular, no sé, vamos a suponer, no sé, que consiga acumular por estos precios antes de que supere los 120.000, que se tire aquí por debajo de 120.000 todavía 3 años, y consigue acumular Michael Saylor pues 1,5 millones de bitcoins. Claro, 1,5 millones de bitcoins, vamos a sacar la calculadora. 1,5 millones de bitcoins vamos a poner precio medio, ahora mismo tiene precio medio 70 y algo mil. Vamos a poner que siga acumulando los próximos 3 años y el precio pues también va a subir en los próximos 3 años algo. Imaginemos que la media al final de toda la acumulación le sale 80.000 bueno, vamos a poner 78.000 porque tiene ya más de la mitad de 1,5 millones. Con lo cual, si el resto lo compra por estos precios, tampoco va a subir mucho la media. Vamos a poner que los tiene a 78.000, ¿vale?
por 78.000. Esos son 117.000 millones invertidos en Bitcoin. 117.000 millones. ¿Vale? Imaginemos que eso se multiplica por 4, como hemos dicho, en los próximos 4 o 5 años. Por 4. Multiplicamos esto por 4, imaginemos que estamos en 78.000 y multiplicamos por 4. Tendría invertido Michael Saylor en Bitcoin 468.000 millones. 468.000 millones. Claro, ahora mismo tiene 117.000. Entonces, si se pone a sacar una rentabilidad de esos 117.000 y saca una rentabilidad del 2%, vamos a suponer, 117.000 millones por 2 entre 100, serían 2.340.000. No sé si he hecho algo bien, espera. 117.000. Ah, no, solo he hecho 117, así que me ha salido tampoco, ya decía yo. Por 2 entre 100 serían 2.340 millones, solo sacando el 2% de esos Bitcoin. O sea, imaginaros una estrategia con opciones que le garantice un 2% de rentabilidad. Serían 2.340 millones a los precios actuales de Bitcoin, de esos 117.000 millones que tiene invertidos actualmente. Si tendría 1,5 millones, ¿vale? Si tendría 1,5 millones, no con los que tiene ahora, ¿eh? Pero claro, estoy suponiendo que Bitcoin más o menos los puede seguir comprando por estos precios durante los próximos 2-3 años, que yo creo que es factible, más o menos. Y que llega a 1,5 millones. Pues sacándole eso, una rentabilidad del 2% a esos Bitcoin con opciones, serían 2.340 millones de rentabilidad anual. ¿Vale? Pero claro, eso no es lo mismo que cuando Bitcoin esté a un precio por 4 de este nivel, porque sería un 2% no de 117.000 millones, sino de los 468.000 millones que hemos dicho. Entonces ya sería por 4 esta rentabilidad. Estaríamos hablando de 9.360 millones. Con un 2% nada más. Suficiente para pagar todos los dividendos que tenga que pagar. Y estamos hablando solo de un 2%, seguramente que se puede sacar más. Estoy haciendo una cuenta simple. Entonces Michael Saylor no está preocupado ahora de ese pago que tiene que hacer de las preferentes. Primero, porque no es la parte más grande de todo lo que ha comprado. O sea, no tiene que pagar un 11% de todos los Bitcoin que tiene. Tiene que pagar un 11% de una pequeña parte que ha comprado con ese TRC. El resto lo ha comprado con capital propio. Pero no está preocupado porque sabe que en el largo plazo, cuando Bitcoin se haya multiplicado por 3 o por 4, a nada que saque una rentabilidad del 2%, seguramente apoyado ya en la regulación y haciendo algo parecido que lo que está diciendo que pueden hacer los bancos, cuando él pueda prestar, dar crédito respaldado por Bitcoin, sacará más del 2% este que decimos. Y será en un momento en el que Bitcoin ya esté por 4 de los precios actuales. Con lo cual será totalmente sostenible cualquier pago que tenga que hacer para las acciones preferentes que está vendiendo en este momento. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo Bitcoin. Y la única manera que tiene eso de fallar es que no suba Bitcoin. Pero tiene que ser una cosa que dure muchísimos años sin subir. Muchísimos. Y ya estamos viendo por dónde van las cosas. Estamos leyendo ahora mismo que Goldman Sachs está ya haciendo una estrategia para vender Bitcoin a sus clientes, un ETF de Bitcoin que quite la volatilidad a costa de rendimiento, evidentemente, pero porque sus clientes pues tienen otro perfil de inversor, que no invertirían directamente en Bitcoin, pero si se lo fabricas tú un Bitcoin menos volátil, con una rentabilidad, pues sí te lo van a comprar. Es como comprar indirectamente los Bitcoin y protegerlos con opciones. ¿Vale? Y nos dice que esta incursión de Goldman Sachs en el mercado de ETFs de Bitcoin ha sorprendido a Eric Balchunas, analista de ETF en Bloomberg.
Goldman podría estar percibiendo una oportunidad para superar a la competencia directa. O sea que si está sorprendiendo ya a especialistas, pues quiere decir que hay algo por ahí detrás que se está empezando a cocer y si quiere superar a la competencia directa, quiere decir a JP Morgan, a Morgan Stanley, a otros bancos, que seguramente espabilarán, que es lo que nos está diciendo Michael Saylor, ¿vale? O sea que eso es a largo plazo, evidentemente, pero quería recalcarlo para que la gente sepa por dónde puede venir el dinero de la adopción, ¿vale? Ya vamos un poco con el mercado. El mercado se ha comportado bien. Lo que pasa es que ayer no terminamos por encima de los 74.900, no rompimos, pero recordad que seguimos estando por encima de la línea de tendencia en gráfico lineal, claramente, y el siguiente movimiento nos puede llevar a la zona de los 77.300, ¿vale? Volvemos al gráfico logarítmico. No hemos roto, pero estamos ahí, y la probabilidad de que rompamos es alta, muy alta, ¿vale? Solo nos puede echar para atrás pues noticias puntuales que vengan de Oriente Medio y simplemente para apoyarnos y coger un poco más de fuerza para el siguiente impulso. Pero en principio estamos ya en el movimiento de salida de ese suelo. La vela de antes de ayer fue clarísima, envolvente, y la caída que estamos teniendo, pues un recorte normal teniendo en cuenta la verticalidad de la subida del SP 500, que está prácticamente en los máximos, fijaros. Y seguramente romperemos los máximos pronto, pero ha subido en vertical. Entonces no nos asustemos que en cualquier momento tenga una corrección y eso puede arrastrar a Bitcoin. Aunque si se desmarca sería lo ideal, como hemos dicho, porque Bitcoin tiene mucho retraso, entonces en algún momento nos tiene que sorprender en forma positiva. En algún momento nos va a sorprender en forma positiva. Ahora, si todo sigue un comportamiento normal, que bueno, en los mercados tampoco hay comportamientos muy normales normalmente, pero si más o menos todo tiene una lógica, el SP 500 debería corregir un poco. Y esa corrección debería arrastrar a Bitcoin. Pero eso sería lo lógico en el corto plazo. Pero lo lógico en el medio plazo es diferente que en el corto plazo, porque lo lógico en el medio plazo dice que en algún momento Bitcoin se tiene que desmarcar del SP 500. Entonces estamos en ese punto en el que no sabemos si vamos a tener la capacidad de desmarcarnos ahora mismo de Bitcoin. Como estamos tan abajo y estamos en un suelo tan claro y no ha tenido un comportamiento tan vertical como lo ha tenido la bolsa, tengo la sensación que estamos cerca de un punto en el que Bitcoin se va a desmarcar. Pero no lo puedo asegurar, evidentemente. Es imposible saber. Pero tengo la sensación que estamos en ese punto. Así que veremos a ver, las próximas jornadas o semanas son clave. Clave para Bitcoin porque necesita dar un golpe en la mesa para deshacer todo esto que tenemos, toda esta caída de los 126.000 que ahora mismo nos mantiene un 40% por debajo de los máximos, mientras que el SP 500 está a menos del 0,5% de los máximos. Entonces necesitamos desmarcarnos del SP 500. Necesitamos que aunque caiga el SP 500, Bitcoin pegue un subidón en algún momento. Si no es ahora, dentro de 2 semanas o dentro de 4, pero en algún momento necesitamos 2 semanas en las que Bitcoin se desmarque totalmente de las bolsas, pegue subidón y recuperemos gran parte de esa desventaja, porque no es normal esta desventaja ahora mismo en el mercado. ¿Vale? Pero no sé si será ahora, ya digo, o será más adelante. En el corto plazo, si vemos el gráfico, bueno, vamos a mirar primero el gráfico semanal, luego miramos el del corto plazo. Gráfico semanal, como veis, la vela de momento sí que está rompiendo los 72.815. Es importante que cerremos la semana rompiendo esa resistencia, porque eso nos marcará las siguientes semanas. Si no rompemos 72.815 a cierre de semana, todavía queda mucha semana por delante. Estamos a miércoles, queda miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días, es mucho todavía. Veremos a ver dónde cerramos. Pero si cierra por encima de 72.815 estaríamos rompiendo en gráfico semanal. Solo nos faltaría la línea de tendencia en escala logarítmica, porque en escala lineal también está rota. ¿Vale? Si cierra ahí. En gráfico diario ya hemos visto lo que tenemos, un par de velas de consolidación de la subida de antes de ayer, y en gráfico horario volvemos a tener como esta línea de aquí, que la voy a quitar ya, pero ahora tenemos una parecida aquí arriba.
Y cuando la rompamos esa línea, pues volverá a arrancar el precio, ¿vale? Y estamos a puntito de romper, ¿vale? Vamos a ponerla mejor por aquí, porque este pico se nos salen estas mechas de aquí. En cuanto rompa esta, que está a punto, volveríamos a arrancar otra vez hacia máximos, hacia la zona de 75.500. Sin más, o sea, luego veríamos ahí si rompe o no rompe. Es una zona muy, muy importante y que ayer pues nos rechazó en un primer momento. Pero está haciendo una consolidación como para arrancar otra vez. Si esto estuviese flojo, realmente, al perder esta zona de los 74.000 en estas dos velas horarias que hemos tenido a las 8 y 9 de la mañana, esto se hubiera caído ya más rápido. O sea que flojo no está. Solamente flojeará si cae el SP500. Si el SP500 pierde todo lo que ganó ayer y nos vamos a 6.890, pues sí, puede caer Bitcoin otra vez a la zona de 72.800 e incluso a la zona de 72.400. Pero no se ve que esté débil. Sería, digamos, un movimiento. Si caemos a esa zona porque cae el SP500, sería porque de alguna manera nos arrastra el SP500. Pero no tendría ni siquiera por qué arrastrar. Porque como digo, llevamos una desventaja grande y en algún momento Bitcoin tendría que decir, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, no lo sé si será en este punto o no. Estoy convencido de que no estamos muy lejos de eso, de desmarcarnos fuertemente del SP500, pero no lo sé cuándo va a ser. El mercado, pues, no sé, tiene que haber algo, como por ejemplo la aprobación de la ley Clarity, que puede ser el punto en el que nos desmarquemos del mercado, o no sé, tiene que haber algo, un detonante que haga que Bitcoin de repente, ¡pum!, salte para arriba, aunque el mercado esté bajando, aunque el SP500 esté cayendo. Y no estamos muy lejos de ese punto. Bueno, dicho esto, espero que no haya sido muy lioso el vídeo de hoy, que se entienda un poco lo que quiere decir Michael Saylor, que también tengamos nuestro propio criterio. Por ejemplo, yo ya os digo que para mí eh, el crecimiento este de Michael Saylor del 29% para mí me parece exagerado. Quizás en algunos años se mantenga ese crecimiento, pero creo que en otros bajará la media. Entonces, la media de esos próximos 21 años no creo que sea un 29% de subida, creo que será menor. Pero bueno, aunque fuese solamente un 20, ya sería una buena subida. No sé si lo hemos simulado aquí. Vamos a poner 1,20. Con un 20% de media de subida anual, estaríamos hablando que en 21 años estaríamos en 4 millones. Que ya está bien. O sea, la gente que esté mirando para la jubilación y le falte todavía más de 20 años para jubilarse, pues si llega a subir al promedio de 20% anual, cuando llega la jubilación tendrá el Bitcoin en 4 millones. ¿Vale? También aquí habría que descontar que los 4 millones esos de dólares, con la inflación, pues seguramente serían el equivalente a, no sé, igual a 1,5 millones de dólares actuales. ¿Vale? Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, sin más, que la gente tenga en la cabeza pues lo que es la idea global de Michael Saylor, que creo que es acertada, pero que el porcentaje de subida media pues igual no es el acertado, ¿vale? O sea, la idea está bien y creo que los bancos van hacia ello, por eso hemos tenido esa noticia de Goldman Sachs, pero creo que igual el crecimiento está un poquito exagerado, ¿no? Pero aún así es un buen crecimiento y sería pues eso, un buen rendimiento para la jubilación, ¿no? Bien, dicho esto, vamos ya con las altcoins. La dominancia de Bitcoin está cerca de 60, está subiendo últimamente bastante, aunque hoy está bajando un poquito. Vamos a repasar una a una las altcoins. Tenemos a AVE que sube un 0,82%, tuvo un arranque fuerte antes de ayer retrocedió un poco y hoy parece que vuelve a recuperar. Cardano se mantiene muy mal, cada vez más abajo. Fijaros qué castigada está. Si miramos contra el dólar, está absolutamente destruida, ¿vale? Nos salimos a tiempo ahí del pool porque pensábamos que no tenía mucho sentido ya seguir invertidos en Cardano y lo seguimos pensando. Aprovechad cualquier repunte para salir de ahí. BGB
pues como veis también en los mínimos, no termina de reaccionar. BNB rebota un poco. Vamos a ver si recupera esta zona de los 0,00878 para ir otra vez hacia arriba, pero le está costando mucho también. Se ha resentido bastante el volumen en los exchange. Ethereum, buen comportamiento. No está súper alcista, pero está más o menos bien. Así que bueno, no está mal. Solana, 0,58% abajo, pierde, como veis, el soporte anterior y sigue cayendo. Claro, le va bien a Ethereum, pues a Solana no le puede ir bien, es lo que tiene, ¿no? Al final compiten entre ellos, no es como Bitcoin que no compite con nadie. Tron, a punto de perder la línea de tendencia alcista, cuidado que se puede ir para abajo contra Bitcoin. XRP cayendo un 0,49%, ya alejándose cada vez más de la zona de los 1931, goteando cada vez más a la baja y a la baja y a la baja, pero es normal, sigue estando desde mi punto de vista muy caro a 1,35 contra el dólar, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, un token que no se necesita para la red, porque no se necesita el token XRP para la red de Ripple. Pues una valoración absurda desde mi punto de vista, pero bueno, se mantiene así durante mucho tiempo, así que para desinflarse también le costará mucho porque hay mucha gente que se cree todo lo que se habla, ¿no? Por último, ZKs apoyándose en la zona de soporte de los 0,004662 más o menos, y parece que aguanta ahí y podría haber rebote si no pierde ese nivel. Si lo pierde, caería más, evidentemente, y es un valor totalmente especulativo, así que cuidado. Y nada, dejamos ahí Bitcoin 74.047. Como digo, estamos en una situación muy, muy interesante porque puede producirse el desmarque. Si no se produce, más tiempo a esperar, no pasa nada, hasta el día 30 de este mes no hay problema para ir a por la línea bajista. Cualquier retroceso que haya, pues se retrasa el avance hacia arriba. Yo creo que hasta el día 30, si no arranca ya, pues retrocederemos, nos apoyaremos un poco por aquí y hasta el día 30 pues no romperemos ya la línea bajista y nos iremos hacia arriba. La línea bajista me refiero en gráfico logarítmico, porque en gráfico lineal ya está rota. Y objetivos, pues esta línea azul que pasa por 85.000 podría ser un objetivo en el corto plazo. Y luego la línea verde más en el medio plazo, que ya estaríamos hablando de niveles considerablemente altos, por encima de los 90.000, incluso si tarda mucho en tocar esa línea verde y llega a ser a final de año, hablábamos ayer de 110.000. Así que bueno, pues es un poco sería lo que tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.